Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de la película de Presunto Culpable, se puso de manifiesto una controversia sobre la libertad de expresión, sobre la censura. Sin embargo, pasó por alto algo que es muy importante, que es fundamental en la impartición de justicia, en la administración de justicia, y es el caso del uso de testigos falsos, porque allí este muchacho de la película fue condenado 2 veces por un testimonio falso. Así es, y que finalmente es fundamental a todos los que hemos visto la película, pues es el testimonio que lo mantiene en la cárcel, y por supuesto también es el testimonio que ya fuera de este documental después generó una gran controversia porque, bueno, buscó un amparo para evitar que se transmitiera su imagen. Por eso nosotros quisimos hacer un programa para cuestionar, sobre todo a especialistas, sobre los testigos falsos, qué tan recurrente es esto, qué tan peligroso es y si se sanciona. Vamos a ver las entrevistas. Los agentes del Ministerio Público, como los jueces y demás servidores, resuelven conforme a lo que les digan las partes y realmente es muy difícil saber si ellas están mintiendo o no. Con un poco de experiencia que ya se tiene en ocasiones uno puede saber, puede inferir un poco si alguna persona está mintiendo, pero eso es muy difícil. Incluso los psicólogos se enfrentan a este problema de que no saben si les están mintiendo o no les están mintiendo. La pena es alta, sin embargo, también por el papel que han jugado los abogados, de que sí es un hecho que han presentado testigos falsos. Lo han hecho en más de una ocasión y en muy pocas veces se les ha instaurado proceso a las personas que han llegado a falsear. Observan los testigos falsos que se está persiguiendo, que se les está persiguiendo por esas acciones. Los siguientes definitivamente van a pensarlo 2 veces antes. En un sistema de justicia oral ya realmente es muy difícil que un testigo se preste a venir a mentir a un tribunal. ¿Por qué? Porque hay público, está el juez, está el Ministerio Público, está la defensa y tenemos en el Estado de México, tenemos cámaras, todo se videograba en las audiencias, lo cual hace que el testigo ya piense un poquito antes de decir alguna mentira. De la declaración falsa no solamente puede provenir de los testigos, puede provenir de la parte ofendida, puede provenir de la parte inculpada, puede provenir incluso de las pruebas periciales cuando tengan algún amañamiento o algún vicio para su conformación, la falta de mecanismos de investigación, la falta de mecanismos adecuados para poder generar una adecuada integración de la averiguación previa o hoy de las carpetas de investigación, pues hace eso que se llama fabricación de pruebas. En el endurecimiento de las penas para reducir la falsedad de declaraciones me parece que no resolvería nada. Todo va a depender de que cada parte tenga una, vamos a llamarle una representación jurídica profesional. Se requiere fortalecer a todos los elementos de la administración pública en la Procuraduría, en las Procuradurías de Justicia, como en el Poder Judicial, para que tengan un alto sentido de responsabilidad ética, moral, profesional, científica. Esto es una cuestión de ética y de capacidad profesional y de criterio jurídico de quienes participan en los procesos de investigación como de la propia administración e impartición de la justicia. El abogado prepara, alecciona a quien será su testigo, sabe cómo interrogarlo, sabe cómo gesticular, incluso lo preparas histriónicamente al testigo. Lo que tienes que hacer es que el juez detecte, tenga las habilidades, las herramientas para detectar cuándo es una testimonial falsa, cuándo es una testimonial de oídas, cuándo es una testimonial presencial, cuándo es un testigo protegido, cuándo es un testigo falso, cuándo es un testigo aleccionado. Más que el error en la ley referente a la prueba, es el error humano, la apreciación que tenga el juez referente a su valoración de las pruebas. Si el juez le da una valoración excesiva a una testimonial falsa, se convierte en una prueba reina en el procedimiento y entonces se convierte en que esa testimonial falsa contribuyó a una sentencia condenatoria o absolutoria. También en otro aspecto se puede dar. Puedes ponerle 2000 años de cárcel a alguien. El tema es de que si la prueba reina en un procedimiento es una testimonial falsa, no tiene caso. Por eso la prueba reina en los procedimientos se busca que sea la presuncional, humana y legal. Es decir, tú haces una presunción como que sabes, como que algo te lo dice que ese es el... Son los que ellos llevan y presentan los testigos, y me parece que ellos son los principales responsables de que esto
se mantenga dentro de los límites legales. Y por supuesto, bueno, pues los testigos son creíbles o no, pues de acuerdo a su testimonio. Y el juez tiene que ahora decir por qué estima una prueba, por qué desestima tal otra prueba y qué credibilidad le otorgó para el fallo que al final él emita, ¿no? La Procuración de Justicia y la Administración de Justicia han avanzado indiscutiblemente en los últimos años. Sin embargo, hay todavía rezagos y vicios que no se han podido superar. Por ejemplo, antes la prueba reina de un proceso penal era el de la confesión del inculpado. Ahora eso ya se desechó porque ya saben que la policía a veces tortura y amenaza y hace aparecer como culpable que es inocente. Sin embargo, el caso de los testigos falsos, eso todavía no se ha podido desterrar, como lo vimos en la película, que es apenas de 2005, creo. Así es, y ya vimos también los testimonios de varios abogados que hablan de que realmente existe la fabricación de pruebas, que también existen aquellos testigos aleccionados por sus abogados para que digan ciertas cosas, con tal de salvarse a ellos, no importa lo que suceda contra la otra parte a quien estén incriminando. Y eso, bueno, es cierto que se sanciona en la ley, pero lamentablemente pues no siempre se descubre. Hay sanciones graves efectivamente para quien rinde falso testimonio ante la autoridad, ya sea autoridad judicial o no judicial, como el caso del Ministerio Público. Sin embargo, nunca se castiga a nadie. En México no se castigan los testigos falsos, por más que ese testimonio perjudique a alguna de las partes, porque no es cuestión sencilla, es un testimonio falso de culpabilidad, puede llevar a la cárcel, como ocurrió con este muchacho, a un inocente, pero al mismo tiempo, cuando llevan a un inocente después de un delito, obviamente el que comete el delito sigue en impunidad y el delito sigue impune y sigue agraviada a la sociedad, ¿no? Así es, el juez del Poder Judicial señala que pues es poco recurrente, que prácticamente no se da porque saben que existen altas penalidades, pero la verdad es que mientras existe esta impunidad, es decir, que no se estén castigando los testimonios falsos, pues va a ser muy difícil que se pueda erradicar los testigos aleccionados falsos. Y aquí llama mucho la atención porque es un caso penal que se difundió mucho, es decir, la gente supo que estuvo un inocente preso por un falso testimonio, pero ocurre no solamente en el ámbito penal, también en el ámbito civil, en el ámbito de todas las ramas del derecho, hay los testigos falsos y también dan lugar a sentencias injustas, sentencias equivocadas, porque convencen a los jueces con su falso testimonio de que lo que están diciendo es cierto, ¿no? Ya sea por parte del acusado o por parte del que agravian. Así es, y bueno, mucho es cierto, recae la responsabilidad en el juez, que es finalmente que tiene que determinar la culpabilidad o la inocencia de una persona, pero sí es difícil, sí puede haber alguien que actúe muy bien, que diga y perjure que es cierto lo que está señalando, puede ser que el juez se confunda, y bueno, lo que tienen que hacer evidentemente los abogados es buscar la mayor parte de pruebas para poder defender a la persona, ¿no?, con la que estén trabajando, pero a veces también es difícil recabar pruebas. Sí, yo creo que aquí lo importante ahora que hay preocupación por mejorar la Procuración y Administración de Justicia, que se atiende a este aspecto específico de los testigos falsos, porque los testigos falsos de verdad que ocasionan muchísimo daño a la justicia en general, porque pueden llevar a conducir a que esté en prisión una persona inocente, o también porque exoneren a uno que sea culpable con un testimonio falso que lo acredita que no estaba en el lugar de los hechos, que estaba a otro lado, y con eso muchas veces también salen libres, ¿no? Sí, y bueno, también en la película fue muy evidente que en algún momento pues sí caía en contradicciones este testigo falso. Esas son las cuestiones que finalmente el juez tiene que valorar para determinar si es responsable o no, pero bueno, puede darse el caso de que una persona sea muy buen actor o actriz y que no caiga ni siquiera en contradicciones, ¿no? En este caso específico, en 2 ocasiones el juez dictó sentencia a partir de la prueba reina en que se convirtió el testimonio falso de este muchacho, que entonces era adolescente, precisamente por eso entraron en conflicto por la difusión de la película, porque era menor de edad. Entonces, en 2 ocasiones este testimonio sirvió para condenar a este muchacho. Lo liberaron por la vía del amparo, ¿no? Sí, bueno, evidentemente porque ya hubo una valoración posterior donde afortunadamente se grabó todo el juicio, todo ese proceso, pero pues esto no ocurre en todos lados. Entonces, las contradicciones en las que pudo caer,
las fallas que se pudieron registrar y que la gente la vio, pero que no quedaron grabadas o plasmadas, es muy difícil que se puedan después documentar, porque pues el expediente, como ya se sabe muchas veces, pues nada más lleva lo que el secretario y el juez determinan, ¿no? Sí, claro, de por sí los jueces pocas veces están presentes en las audiencias, no les alcanza el tiempo, a veces llevan hasta 5 audiencias en el mismo juzgado al mismo tiempo, y no es posible que estén en todas, ¿no? A veces no está ninguna, y creo que como el 80% de las actuaciones se dan, la hace el secretario, pero de todos modos yo creo que esto es gravísimo y debe atenderse, porque eso de cuando exoneran a un culpable, el verdadero culpable queda libre. Y también cuando condenan a un inocente, también el verdadero culpable queda libre. Entonces la impunidad crece, y una cuestión que no se ha podido atender, es más, ni le ponen atención, ¿no? Sí, definitivamente aquí tiene que haber, además de capacitación, sanciones reales a quienes estén incurriendo en testimonios falsos, porque como tú dices, mientras siga la impunidad va a ser muy difícil que se erradique. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos para preguntar qué tan preparados estamos para un sismo.